Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias, experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo Q-Master para Qualis Optima y en esta ocasión vamos a hablar de eficiencia energética. Y tenemos una persona que es una de las personas con mayor conocimiento a nivel nacional que está en Cantabria, consultora energética y en este caso ingeniero, y en este caso se llama María Pérez. Muy buenas, bienvenida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, César. Gracias por la invitación. Bueno, pues nada, a ver, mira, queremos empezar a preguntarte cosas sobre el tema de eficiencia porque nosotros los agentes inmobiliarios, más allá del tema de obtener el certificado para poder cumplir con la normativa, pues poco más sabemos, ¿no? Evidentemente sabemos que las mejores letras nos generan un mayor ahorro, pero quizás el comprador no valora o quizás de su justa medida el poder comprar una vivienda que sea B o C. Lo único que sabemos es que una vivienda A, como todas las obras nuevas, pues es buena. Quizás ahora nos empieza a sonar los A+, ¿no? Las mejoras incluso de las viviendas actuales. Y nos gustaría saber un poco por dónde va esto, ¿no? Agenda año 2030, año 2050, código técnico, en qué momento no vamos a poder vender una propiedad que tenga una mala eficiencia energética. ¿Cómo lo ves, María? A ver, yo creo que vosotros estáis en un sector muy necesario, ¿no? Porque hay mucha necesidad de vivienda y es necesario que se empiecen a unir los dos mundos. España tiene unos objetivos de que tiene que dejar de usar combustibles fósiles, entonces esas líneas que se están marcando, concretamente, digamos, la última, la definitiva, es que a 2050 ningún edificio podría o debiera de consumir combustibles fósiles, ni gas ni gasoil. Esa es la primera línea. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿y cómo vamos a hacer esto, no? ¿Cómo vamos a llegar a 2050 con un parque de viviendas que deje de consumir gasoil y gas? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Vale, y en esta línea, eh, creo que en alguna ocasión has comentado que no tiene sentido pues hacer reformas individuales, sino que esto tiene que ser de reformas comunitarias, ¿no? Y de ahí viene una acepción que tenemos que empezar a conocer, que es el pasaporte del edificio. ¿Qué es esto Eso del es. pasaporte del edificio? Pues bueno, al final este gran reto se ha intentado solucionar de muchas maneras. Tú has nombrado el certificado energético, pero lo siguiente que viene, que es marcado por directiva europea y que está a punto de transponerse, es, bueno, pues ya que tenemos que acometer mejoras, no lo vamos a hacer piso a piso, ¿no? Vamos a hacerlo a nivel comunitario. Entonces, lo que se pretende es que cada comunidad de vecinos tenga un plan de actuación en el que, como cualquier cosa, como cuando vamos al médico, tú no te vas a un quirófano sin que te hayan hecho primero una radiografía o un análisis. Pues se analiza el edificio, se ve qué deficiencias tiene y a partir de ahí se hace un plan de actuaciones para mejorar la eficiencia, con el objetivo de no hacerlo todo de golpe ni hacerlo de manera individual. Claro, porque esto va a tener una trascendencia. Alguien que compre una propiedad, al igual que tiene que pedir una nota simple, unas actas de comunidad, tendrá que pedir también los datos del pasaporte de edificio, porque esto puede implicar derramas, puede implicar costes. Si estamos hablando del año 2050, hombre, como todos los españoles, siempre lo dejaremos todo para el final, porque al final si o nos obligan o si no, de forma voluntaria es difícil que las cosas las hagamos. Pero sí que es cierto que, a ver, nosotros ahora mismo vamos a comprar una propiedad. ¿Y en qué momento podría llegar a tener ese pasaporte de edificio? ¿Se plantea que sea este año, el que viene? ¿Para cuándo tendría que tenerlo en cuenta a la hora de comprar esa propiedad? Hombre, yo creo que lo que es la transposición y que realmente esté en la calle para que sea efectivo va a tardar. O sea, yo creo que hasta el año que viene el pasaporte no va a estar en marcha. Yo lo que creo que ocurre habitualmente es que como
cuando una persona compra una propiedad, sabe que sí o sí va a tener que acometer mejoras en ella. Bueno, pues bien porque es antigua y quiere darle un lavado de cara, pero también sabe que quiere estar más confortable. Entonces, yo creo que es una cosa que no se tiene en cuenta en la compra. Es decir, bueno, asumo que hay una parte que voy a tener que hacerlo y ya cuando me pongo a hacerlo es cuando me pienso, ¿y ahora qué es lo mejor, no? Y no sé si ahí en ese punto a vosotros os preguntan, ¿no? O sea, si realmente hay un interés, notáis que hay un interés mayor por ese tipo de viviendas de mejor eficiencia o no. Más que, fíjate, la gente lo que le da miedo es la derrama en sí, es decir, Claro. el coste, lo que le va a suponer, porque él suma la cuota hipotecaria que ya le va a suponer al mes, el coste comunitario, ¿no? Y dices, oye, ese coste comunitario, ¿cuánto voy a pagar de fijo? Voy a pagar 100, 80, 200, ¿no? Cuando es una primera residencia, pues bueno, al final va sumado, ¿no? Consumo, eficiente, pero cuando es una segunda residencia la gente no quiere costes elevados, fijos, ¿no? Por eso, lo primero que preguntan es eso. Y después el segundo problema que para nosotros que tenemos como agentes inmobiliarios es que cuando se produce una obra comunitaria, hay veces que se aprueba esa obra, pero está sin cuantificar, porque está pendiente de subvenciones y demás. Entonces se genera una incertidumbre. No obstante, esta incertidumbre tiene que diluirse con certeza, ¿no? Y al final con ahorro energético. Y estamos hablando de que habrá un momento en el que la gente, bueno, pues valore mucho más esto de todavía de lo que lo valora, ¿no? Y entrando un poco en eficiencia, eh, hablamos de términos de aislamiento y hermeticidad. ¿Eh? ¿Qué diferencia hay entre una casa bien aislada y una casa hermética? A ver, la diferencia principal es que el aislamiento, para que nos entendamos, es el abrigo de la casa, ¿no? El equivalente a lo que nosotros nos ponemos, pero claro, si tú tienes un abrigo con agujeros, al final a ti te va a estar entrando por ahí calor o frío. El objetivo cuando perseguimos viviendas de consumo nulo es que sean aisladas y herméticas. El código técnico actual verifica la hermeticidad por un papel, pero en realidad yo si mañana me fuera a comprar una casa, ¿sabes qué te pediría? Te pediría un test de hermeticidad. Que de hecho muchos extranjeros en algunas zonas de aquí de España cuando vienen me consta qué es lo que piden. Ni siquiera piden el certificado, piden un técnico que vaya a hacer un test de hermeticidad, que no es más que otra cosa que a la puerta de la vivienda meterle presión y ver cómo aguanta esa prueba. Si lógicamente hay muchas pérdidas, significa que la casa pierde por muchos lados y eso implica que va a tener infiltraciones de aire. De hecho, eso es una de las pruebas que se espera en el nuevo Código Técnico, la edificación, que hasta ahora es una prueba que como que siempre ha venido en el estándar Passing House y que ahora va a empezar a pedirse también por Código Técnico y que a mí me parece una medida de protección al final al comprador, ¿no? O sea, es decir, bueno, voy a pasarle la prueba del algodón a esta casa y vamos a verlo cada vez más. Es decir, que cada vez los clientes tienden a ser más exigentes, sobre todo esos clientes extranjeros que están acostumbrados a este tipo digamos, de Me beneficios. comentaba el otro día un compañero que más allá de un certificado o un papel que ponga el tipo de, o sea, si es A, B o C o si es Passive House, que más que esa certificación, lo que se piden son este tipo de pruebas. Claro, porque al final nosotros estamos pensando aislamiento, sobre todo en el norte de España, ahorro en calefacción. Pero ahora que está habiendo cada vez más patente ese cambio climático, donde media España está a 40 grados, una casa aislada, además, no solo nos protege del frío, sino que nos protege del calor, ¿no? Claro. Entonces, este tipo es decir, si tú ahora mismo tuvieras que comprarte una casa, la pregunta del millón, ¿cómo lo harías? ¿O qué elementos valorarías para que esa casa, bueno, pues fuera un poco a tu gusto, ¿no? Tanto en aislamiento, en hermeticidad, en el tipo de calefacción, ¿cómo sería esa casa ideal para ti? A ver, la casa del futuro es 100% eléctrica. O sea, el combustible de la casa del futuro es la electricidad, porque es la única fuente que tú puedes generar en origen. Tú a día de hoy no puedes generar ni gas, ni gasoil, ni nada. Entonces es una casa eléctrica. Y dices, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, ¿qué cosas tiene que tener para que esa casa funcione? Pues al final, tradicionalmente, hemos funcionado o con radiadores o con split de aire.
pero claro, son sistemas que no son muy eficientes. O sea, a nadie le gusta tener un chorro de aire frío ni caliente aquí y un radiador en cuanto se apaga se va el calor. Entonces vamos a tender hacia sistemas radiantes, en techo, en pared, en suelo, en la medida en la que se pueda adaptar a la rehabilitación. Vale, Que puedan emitir las dos cosas, frío o calor. Y luego ya que esos sistemas radiantes a techo o a suelo o donde la vivienda permita, que estén alimentados con una bomba de calor, que a día de hoy es el sistema más eficiente que cualquiera de las calderas. Una caldera tiene un rendimiento del 90%, da igual que sea de gas, de gasoil, de pellets, pero una bomba de calor que comúnmente en la calle se está denominando aerotermia, pero que bueno, es como los split que vemos, o sea, lo que vemos para generar el aire acondicionado, es muy eficiente porque tú con una unidad de energía consigues 4 de frío o 4 de calor. Entonces, claro, como que se cierra el círculo. Y siempre digo que lo prioritario es que demande poca energía. Eso ya está muy marcado en código técnico de la edificación y serían esos pasos: demandar poca energía, sistemas eficientes y generar tu propia energía. vale. Por una parte, has comentado que sea una casa eléctrica. Aquí nos encontramos todavía con muchas casas, sobre todo en pisos, que tienen folio radiante, que Ujú. es un circuito eléctrico, ¿no? Que de alguna manera calefacta lo que es la solera y eso genera una inercia térmica que hace bueno, pues que la casa tenga un calor confortable sin radiadores. Problema, que el certificado energético de las viviendas que tienen folio radiante es malísimo. Claro, porque yo he dicho soluciones radiantes, pero voy a puntualizar, soluciones radiantes de agua. O sea, Ajá. un folio radiante no deja de ser un hilo que se calienta como si fuera una resistencia, que claro, eso es súper ineficiente. O sea, a eficiencia llamamos en conseguir más con menos. Entonces, yo antes para conseguir calor con radiadores tenía que mandar agua a 70 grados. Ahora yo puedo hacer calor mandando agua a 30 o 35. Incluso hay sistemas radiantes que consiguen calor con menos temperatura. Entonces, siempre es más con menos. Y la normativa nunca te va a permitir usar algo que no sea mejor. O sea, quiero decir, la norma, el código técnico, lo que te dice es: oiga, usted consígame que esta casa demanda poca energía, utilice sistemas eficientes y genere su propia energía. Vale, pero no te dice con qué. Por eso la gente, por eso sigues viendo calderas en algunas casas, ¿no? O sea, porque no te dice, usted ponga un solo radiante, una aerotermia y no sé qué. Los técnicos son los que tenemos que cumplir con eso. Pero claro, hay que justificar oye, vale, no vas a poner, tienes que justificar como lo contrario, ¿no? O sea, si no vas a utilizar lo más eficiente y vas a utilizar esto, justifícame por qué. A veces es una restricción de espacio. A veces es, bueno, pues una falta de poder implementar esa solución ahí, ¿no? Vale, pero por ejemplo, aquí estamos hablando de que en el año 2030 no se podrá vender ni alquilar viviendas en la Unión Europea que tengan una calificación energética inferior a la clase E. Eso significa que las viviendas con F o G no podrán ser comercializadas. Y yo me pregunto, yo tengo una vivienda que tiene folio o hilo radiante, que es peor todavía, o al final tú el folio lo tienes, es un circuito eléctrico por el suelo y el hilo es lo mismo, pero por el techo, ¿no? Al final podemos encontrarnos con una vivienda que tiene folio, que está construida en 1995-98, que no tiene tantos años y la manera de convertir esa vivienda F con folio a una vivienda más eficiente sería que, por ejemplo, en la cubierta del edificio se pusieran unidades fotovoltaicas, por ejemplo. Hombre, para mí esa sería desde luego la última medida. Pero claro, en una casa que no consume electricidad, porque claro, el folio radiante al final lo que consume es electricidad. Y dices, vale, la norma no te está pidiendo que generes lo que consumes, te estás pidiendo que reduzcas lo que consumes. Entonces, igual puedes mantener el folio, pero el folio va a tener que estar menos tiempo encendido si se acomete una mejora en la envolvente. Ujú. Vale, esto estamos hablando de folio radiante, hilo radiante y esto, bueno, digamos, es bueno, sistemas ineficientes. Y ahora vamos a hablar de suelos radiantes o paredes radiantes o techos radiantes, ¿no? Que es al final son circuitos de agua que se calefactan y al final, bueno, pues ahí se mantiene, ahí tiene entonces una mayor inercia térmica porque lo que es el propio circuito es lo que de agua, ese caudal es lo que se mantiene caliente. Em, es un calor confortable,
¿no? Porque al final todos nos gusta, por ejemplo, cuando tenemos un suelo radiante, pues al final estar descalzos en casa y al final sientes un calor agradable. Pero, por ejemplo, ese sistema es incompatible con la madera. El suelo radiante es propicio poniendo cerámica, porque lo que es la madera es un aislante, ¿no? Mm, ujú. Vale, bueno, sí que es cierto que es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de vender una propiedad, que muchas veces que la madera pues, es bonita, confortable, pero bueno, pues a veces eso puede generar un problema, con lo cual es posible que vayamos acostumbrándonos a cambiar un poco el gusto de los clientes. Mucha gente decía, no, no, yo cerámica no, yo quiero madera, ¿no? Claro, es un... tenemos que ir cambiando un poco nuestros gustos, ¿no, María? A ver, yo también, yo creo que es incluso también al contrario, hay veces que dices, jo, ¿cómo voy a levantar este suelo de madera, ¿no? Que es tan bueno para levantarle, para poner un cerámico imitación a madera por ponerlo en un suelo radiante. Pero claro, todo el mundo quiere comparar. O sea, yo creo que la manera de operar que yo tengo y que tiene la mayoría de la gente es decir, vale, ¿qué opciones tengo? Tengo la opción A, que es levantar este suelo y poner un suelo radiante. Tengo la opción B, que es poner un techo o una pared radiante, pero que muchas veces ni siquiera se pide porque no se conoce o se desconoce que existe esa posibilidad, cuando en realidad la mayoría de los fabricantes están ya trabajando esas soluciones. Entonces la gente dice, vale, opción A, ventajas, inconvenientes, coste. Opción B, ventajas e inconvenientes, coste. Y así, hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. Ojalá tú mañana fueras a vender una propiedad y debajo de tu brazo llevaras, mire, y también le traemos el listado o la planificación de actuaciones que hay que hacer para mejorar la eficiencia o el confort de esta propiedad que queremos vender. Y le dices, mira, ordenadas por orden y de importancia y por qué va a tener más efecto en mi confort, que es lo que en realidad debería ser el certificado energético, pero se ha convertido, bueno, pues en una hoja, un requerimiento más, pero que no tiene utilidad. Pero lo ideal sería que tú te fueras con cada propiedad y decir, mire, sí, este es el certificado y la casa parte de esto. Pero usted podría hacer esto, esto y esta es la inversión estimada que pudiera realizar y el beneficio o la mejora energética de hacerlo. Eso sería ideal, ya que, bueno, primero eso implicaría que los agentes inmobiliarios aportarían valor añadido a un cliente comprador y le estarían dando soluciones, cosa que ahora mismo, bueno, pues al final, pues la gente, pues o por falta de preparación o quizás porque no contamos con Bueno, porque esos tampoco es parte, no debería proveedores. ser parte de su trabajo, ¿no? O sea, quiero Claro, decir, nos va a tocar mucho colaborar en red, porque yo, por ejemplo, sí, puedo ser consultora energética y hacerle esta planificación a una persona o a una comunidad de vecinos, pero al final necesito al instalador que ejecute. Pero el instalador no tiene tiempo de hacer estos estudios, entonces va a ser muy importante el trabajo en red, el que trabajemos, oye. Pues yo como agente inmobiliario, ¿qué necesito para aportar valor? Necesito este estudio energético para que las personas puedan saber en qué invertir y en qué orden. Sí, hay un problema muy grande de instaladores. aquí yo creo que una de las cosas con el que colabora normalmente un agente inmobiliario es con el reformista, ¿no? Cuando alguien dice, oye, mira, voy a poner una casa a la venta. Y bueno, pues ves que esa propiedad necesita una mejora, una reforma. Llevas a un reformista que cuantifica de forma estimada, porque tampoco sabes qué va a querer el cliente final o qué se puede permitir, más o menos unas cuantías de, oye, pues mira, hay que demoler, hay que levantar lo que tú dices, un suelo o no, o al revés, mira, si no levantas el suelo y mantienes esta madera y simplemente acuchillas, puedes hacer un techo radiante, Trasdosado, claro, un ¿no? trasdosado, se va a trasdosar o se va a meter en un aislamiento y se aprovecha para meter una solución radiante de Con pared, lo por cual, ejemplo. serán los constructores los que tengan que tener a su lado una persona que les ayude a hacer ese estudio de eficiencia, porque en la ejecución de la obra lo que vas a poder hacer es hacerle ahorrar perras al cliente comprador y no solo en la propia obra, sino también en el ahorro energético futuro. Con lo cual, yo creo que esta figura que, de la cual tú eres especialista, yo creo que es una figura cada vez más necesaria porque cada vez es, bueno, pues al final todos los costes, como tú dices, de instaladores y demás, hace que vaya a haber una inflación de mano de obra importante, con lo cual las obras más baratas me temo que no van a salir con los años, ¿no? Entonces, acabas de comentar un sistema nuevo, o por lo menos que no estamos acostumbrados. El suelo radiante, hemos hablado de él, pero el techo radiante, al final, ¿esto cómo funciona, María?
A ver, yo ya hace 12 años, en la reforma que hice aquí en Cantabria, pusimos un suelo radiante a sabiendas de que no lo íbamos a poder utilizar nunca como frío, ¿vale? Aquí había unos radiadores en esta casa y como sí que se hizo una obra completa, se puso un suelo radiante. ¿Qué ocurre? Que los fabricantes de suelo radiantes se dieron cuenta de que había, o sea, en el mercado, ¿no? Siempre que hay una necesidad, aparece alguien que le da la solución. Si tú quieres sustituir radiadores, que ahora mismo es un sistema ineficiente, ¿qué maneras tienes además de un suelo radiante? Porque claro, un suelo radiante implica una obra importante, ¿no? Entonces, las soluciones radiantes nacen precisamente para poder sustituir radiadores por un sistema más eficiente sin tanta obra. Entonces, quito el radiador, hago una roza a techo o mantengo ahí y si voy a trasdosar, porque imagínate, oye, pues es que voy a meter aislamiento. En el momento en el que hay una obra en pared o en techo, porque voy a trasdosar, porque voy a meter un aislamiento, porque voy a meter un aislamiento a techo, la solución radiante, que es exactamente igual que el suelo, tiene sentido. Lo que pasa que la gente, yo tengo por ahí bastante, siempre que lo comentas es, ya, pero es que el calor va de abajo para arriba, ¿no? Y la gente te dice, sí, bien, no, no, esto no va a funcionar. Mm, Yo me he tomado la molestia en los últimos años de conocer qué estaban haciendo las marcas, de hablar con personas que lo tienen, porque al final la marca te puede decir muchas cosas, de ir a las casas donde están instalados y de verlo. Y bueno, concretamente, a mí no me paga ninguna marca, pero tú que eres de Asturias y que yo siempre os digo que ahí los asturianos tenéis mucho, mucho, que me adopten, se está desarrollando de hecho una solución que ya lleva bastantes pruebas demostradas en toda la zona en todas las zonas de España, de que sí se puede estar confortable con una solución de techo. Pero no son los únicos, ¿eh? O sea, quiero decir, marcas reconocidas de sistemas radiantes, de suelo radiante, también lo tienen. Para implementar en oficinas, para implementar en polideportivos, es una solución que no se pide por desconocimiento. Claro, y al final esto lo que permite es lo que hablamos, ¿no? Igual poder conservar un suelo, si es una madera que está en vamos, bien conservada, pues haciendo que toda la instalación vaya por el techo, que bien si es una oficina será registrable y si es una vivienda posiblemente sea continuo con un pladur, pero bueno, que quizás también cualquier reparación que pueda surgir, pues es mucho más accesible que un suelo radiante que al final es picar una solera y puede generar un A ver, problema, ¿no? yo no conozco a día de hoy. Bueno, no conozco a día de hoy. El suelo radiante tiene la ventaja de que tú sales del colector y es un circuito continuo, ¿vale? O sea, es como si fueran caracoles. Yo me los imagino cuando están en obra, ¿no? Como círculos concéntricos en cada una de las habitaciones que se les presupone sin empalmes, ¿vale? O sea, ningún instalador debiera de hacer un empalme en ese circuito precisamente por lo que tú dices, porque eso queda ahí sellado. Pero claro, antes de cerrar se hace una prueba de presión. O sea, en cualquier circuito, vaya en techo o vaya en suelo, tú haces una prueba de presión para verificar que no hay fugas por ningún sitio. Lógicamente, en la medida en la que haya empalmes, puede haber más probabilidad de fugas. Cada fabricante tiene su sistema, ¿eh? Porque yo conozco sistemas de techo que necesitan el 100% de la estancia y hay sistemas de techos que solo necesitan el 30 o el 40% de la estancia. ¿Por qué? Pues porque lo que es la plancha, al final, que contiene ese agua, está hecho de materiales diferentes que hacen que sea pues, más conductor y pueda emitir mejor el calor. Entonces, claro, es que yo reconozco que para el usuario final, o sea, para la persona que compra la casa, se abre un mundo de posibilidades que Claro. es muy complejo de decidir, ¿eh? Claro, acudes al contratista, acudes a un instalador, pero al final el instalador está acostumbrado a hacerlo de siempre y quizás eso de lo de siempre no es la solución ideal para el cliente final, ¿no? Con lo cual, volvemos a lo mismo. Tenemos que buscar a esa persona que te ayude, ¿no? Yo soy súper defensora de los instaladores porque creo que son realmente los que se van a echar a las espaldas toda esta transición que tenemos que hacer, de lo que te digo, o sea, de nada sirve que las marcas presupuesten o que yo recomiende o haga un estudio para una determinada solución si ellos no ejecutan. Y te digo que es muy complicado encontrar instaladores en general, pero ya que quieran hacer las cosas un poco diferente, o sea, ya cuando el suelo radiante, tú le decías a un fontanero, ponme un suelo radiante, y algunos te decían hace 12 años, eso no funciona, pues ahora ya que el suelo radiante se ha extendido,
pues vamos a tener que hacer el mismo trabajo con esto otro. Y yo no digo que sea mejor una cosa que otra, ¿eh? O sea, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas del suelo radiante, esa que tú decías de pisar y estar calentito, es igualmente un inconveniente, porque pisar un suelo frío es tremendamente incómodo. Yo a mí Claro, en Cantabria siempre me dijeron que no podría poner el suelo en frío y este año he dicho, pues voy a hacer la prueba, porque total, que es lo peor que puede pasar? Y estoy haciendo pruebas, bueno, pues porque yo al final me gusta, la máquina es como si yo la hubiera parido, porque cuando la estudié muchísimo, yo sé, ¿no? Pues cambiarle la temperatura en función del tiempo que hace fuera y vas probando. Pero lo más desagradable es el pisar y que esté frío. claro, porque la posibilidad que tienes ahora mismo es en estos circuitos, cuando hay una temperatura exterior de 30 y pico grados, con el suelo radiante también puedes refrigerar la sala, Claro. poniendo la temperatura a una determinada, digamos, limitada para que también se enfresque la estancia, ¿verdad? A ver, las máquinas de hoy en día eso ya lo hacen automáticamente, ¿eh? Yo porque la mía tiene 12 años y nunca me planteé que iba a tener, bueno, pues veranos tan calurosos hasta el punto de querer refrescar la casa. Y el problema que tenemos en el norte es la humedad. Entonces esto es como cuando tú sacas una botella de agua fría de la nevera y la dejas a temperatura ambiente que empieza a llorar, ¿no? Porque Se esa genera condensación, condensación. claro. Pues eso es lo que yo estoy probando ahora aquí, ¿no? Es decir, bueno, vale, pues si yo pongo por este agua, que normalmente va agua a 30 grados, por estas tuberías pongo agua a 15, pues por las zonas por las que pasa mucho tubo se ve que empieza como a llorar un poquito el suelo. Y entonces estoy haciendo pruebas. Por- Ventajas del suelo, es decir, el calor, pero la desventaja de pisar suelo frío, a mí ya te digo que eso no me está gustando nada, ¿eh? Respecto, una vez que tenemos ya el sistema, bien por el techo, bien por el suelo, con el circuito, por las paredes, con ese, como dices tú, esos circuitos radiantes, lo que tenemos es que calefactarlo o enfrescarlo, ¿no? A través de esta bomba de calor que comúnmente solemos llamar aerotermia. Aerotermia. Vale, porque realmente la aerotermia como tal consume energía. Al final, si esa casa de alguna manera en invierno tiene puentes térmicos, esa casa realmente va a estar esa bomba de calor o esa aerotermia Claro, va a estar funcionando sin parar. De hecho, claro. teníamos algún amigo que decía, caray, me compré una casa que tenía aerotermia y estaba pagando un montón de dinero. Yo pensaba que la aerotermia me iba a generar. Claro, ahí la respuesta es, esta casa no está bien aislada. Tienes que gastarte dinero en aislamiento porque realmente la aerotermia como tal no te va a ayudar al 100%. O, o no está bien aislada o lamentablemente en muchas ocasiones cuando se hacen esos cambios es que está sobredimensionada. ¿Por qué? Porque muchos instaladores tienen miedo de que esa máquina no dé suficiente, no sé contra qué funcionaría esa máquina, si contra radiadores o contra suelo radiante, ¿no? No es lo mismo generar agua caliente para radiadores que agua caliente para un suelo. El suelo necesita menos. Claro, yo he visto para una misma casa instaladores, unos que te ponen una máquina de 6, otros de 8, otros de 12 y al final el cliente no sabe porque lo único que compara Correcto. es el precio final. No es capaz de ver, pues, no sé, yo tampoco soy muy fan de los coches, ¿no? Pero parece que cuando vamos a comprar un coche sí que hablamos más términos, ¿no? ¿Cuántos caballos? Pero en una aerotermia a la gente no se le ocurre preguntar cuánta potencia tiene. Muy probablemente ahí lo que ocurrió es que estaba sobredimensionada, que tenía más potencia de la necesaria. O que efectivamente necesitaba trabajar mucho y al final, hombre, en realidad si ella tiene si la potencia de la máquina está bien dimensionada, debería de reducirse el equivalente a lo que pagaban en gasoil o en gas, al menos más del 50%. Por cierto, una bomba de calor, una aerotermia, ¿se puede poner en un piso o solo se puede poner en una casa? A ver, se puede poner en un piso siempre y cuando la máquina que va exterior tenga donde colocarse. En Porque al una final, terraza, como vemos aires acondicionados que tienen esos, ¿no? enganches para poderse colocar, porque no deja de ser exteriormente igual que la máquina del aire acondicionado. Yo lo que sí que es cierto, y bueno, nos van a oír muchos agentes inmobiliarios al final también. Creo que lo he dicho también al principio, que las medidas deben de plantearse a nivel colectivo. No tiene sentido que vayamos cambiando las calderas de los pisos
uno por uno, o sea, caldera por aerotermia. Debemos de volver a soluciones colectivas. Lo que pasa que sí que es cierto que los acuerdos comunitarios a veces se pueden alargar en el tiempo o son complicados. Y una reforma de una vivienda, tú tienes que entrar a vivir y tienes que entrar a vivir en plazo de 2, 3 meses y dices, caray, si tengo terraza, tengo un sitio para poder poner esta máquina, ¿no? Estas máquinas, por ejemplo, si se instalan, pueden generar problemas de ruidos a los vecinos. Para ser sinceros, la máquina exterior tiene cierta, porque lleva un ventilador y todo eso, no es un ruido molesto, pero para el que tiene el oído fino, sí que se nota ahí un cierto, bueno, dependiendo de la máquina, ¿no? De hecho, esa es una de las cosas que va en la característica. ¿Cuántos decibelios tiene en funcionamiento? Es un Yo que tema tengo que, el oído fino, cuando está arrancada, es un del tema que hay que tener ventilador en se cuenta. nota. Es un tema que el cliente tiene que tener en cuenta a la hora de comprar, el Sí, fijarse en los decibelios que pueden generar esa aerotermia. sí, Otra pregunta, María, ya ves que son unas cuantas. Hablaste de recuperadores de calor. sí. Eh, bien, es decir, ya tenemos el suelo radiante, o el techo o las paredes, tenemos la bomba de calor que calefacta, digamos, ese circuito. Y después tenemos esa ventilación, ¿no? Es decir, nosotros hasta hace muy poco, cuando les aparecían unas determinadas humedades en las propiedades, ¿no? Decían, "Ah, aquí hay condensación, ¿no? Es que es falta de ventilación, porque no pones el oscilo batiente, ¿no? Oye, ahí se produce un puente térmico seguramente en esos pisos antiguos, ¿no? Bueno, esos puentes térmicos evidentemente necesitan ventilarse, pero cuando realmente, por mucho que pongas el oscilobatiente, si hay un puente térmico, ahí se va a producir unas gotas, se produce un moho, unos hongos y al final se pueden generar unos problemas de insalubridad importantes, incluso respiratorios a los niños o a las personas que vivan en esas casas, ¿no? Entonces, todo esto evoluciona y haces que la casa circule el aire, que impulse, digamos, aire del exterior y lo expulse en un circuito, digamos, interno. Esto, digamos, también es ideal para las viviendas unifamiliares, pero para los pisos también entiendo que sería posible. Hombre, Tenerlos, ¿no? desde luego en una reforma, para mí sería la instalación número uno a meter. Si hablamos de instalaciones, lo que pasa es que, claro, el cliente no lo pide porque no es lo habitual. ¿Tú qué quieres? Agua caliente y calefacción, pero nunca se te ha ocurrido pedir ventilación, ¿no? Entonces, eso soluciona los problemas que pueda haber de salubridad del edificio, porque dices, bueno, sí, he podido meter el aislamiento, pero si no, si esos que tú has nombrado muy bien, ¿no? Que ya veo que tú sabes, si al final en ciertas uniones se mantiene un puente térmico, es posible que sigan apareciendo esas enfermedades del edificio, ¿no? Y luego, más allá del concepto de salud, decir, bueno, tener un aire limpio, el recuperar la energía. Está también el tema del confort acústico, que tú muchas veces dices, ah, bueno, pues sí, ventilo por la noche, ya, pero es que igual lo que quieres es dormir y lo que te está pasando por debajo es una carretera, venga a pasar coches y tú no puedes dormir porque necesitas ventilar para estar confortable, para que baje la temperatura. Pero lo que dices, vale, y lo puedes conseguir con lo de fuera en algunas zonas de España, en otras es imposible. O sea, Barcelona, Madrid, no te pongas a abrir la ventana por la noche. Y es una sensación de que el aire se renueva. Yo, que me gusta mucho todo este concepto del Passive House, muchas de las personas que viven en casas así, con ese nivel de hermeticidad, con ese nivel de confort no solo térmico, sino acústico, mejoran muchos problemas de salud. Es que pensamos que respiramos un aire limpio y dices, va, en mi casa, ¿qué voy a...? Si midiéramos la calidad del aire interior de nuestras casas, alucinaríamos. Y de los Bueno, colegios ya ni te cuento. en este caso, las viviendas que tienen recuperador de calor, al final esos circuitos tienen unos filtros y esos filtros implican un mantenimiento cada X 9 meses, cada año, ¿no? Y al final esos filtros tenemos que ver cómo están. Al final salen negros concretamente. Y al final, Salen negros y no eh, necesariamente en zonas de ciudad. Entonces eso es la prueba de lo que respiramos. Bueno, escúchame, como si fuéramos a limpiar los filtros de muchos de los restaurantes en los que comemos y del aire acondicionado de muchas máquinas que nos están enchufando aire en los espacios en los que estamos y que no tienen muchos mantenimiento, ¿eh? El fíjate, tema del aire es también importante. y acabas de hablar un poquito también de que las aerotermias
con una unidad de energía generamos 4 unidades de calor. Mm. Si esta equivalencia la tuviéramos que realizar con otros sistemas, más o menos, ¿qué equiparación tendrías? Si fuéramos a calderas o Si a... tú te vas a una caldera de gasoil o de gas, tú le metes una unidad de gas o de gasoil y consigues el 0,9, o sea, si metes una unidad de gas o de gasoil, consigues el 90% de energía, el O 80, el sea, 90% de energía. aquí estamos haciendo, hay una Sí que pérdida es de un cierto que las, 10%. las calderas de gas, las de calderas de gas de condensación, las nuevas calderas de gas sí que tenían mejor eficiencia, pero nunca no ninguna en el punto de generar más que lo que tiene. Con lo cual aquí estamos hablando de un 400% frente a Mm. nada, un 0,9 Eso respecto... porque es aerotermia. Si fuera geotermia, estaríamos hablando, en teoría, en el funcionamiento óptimo, porque también eso depende de qué temperatura hay fuera y a qué temperatura yo envío el agua, ¿no? Pero de media, la estacional, digamos, sería ese 1,4 y en geotermia 1,6. O sea, digamos, geotermia todavía es más eficiente. ¿Y por qué se Sí, la utiliza, y por qué máquina, se la bomba de utiliza calor, el menos? concepto es el mismo, hay un ciclo frigorífico, pero como tú estás cogiendo, digamos, la energía del terreno, se le presupone más energía al terreno que al aire, ¿Pero por qué se utiliza menos? Si realmente es un sistema más porque es mucho eficiente, más costoso. Al final, la máquina de aerotermia va en la calle y ya está, coge el calor del ambiente, pero tú en una instalación de geotermia tienes que hacer un sondeo para meter una sonda al suelo y coger ese calor de la tierra. Entonces es mucho más costoso, pero mucho más eficiente. no obstante, en una vivienda unifamiliar, si tienes que hacer un estudio geotécnico, se podría aprovechar o quizás este tipo de sistemas. Pero bueno, Yo, es curioso. o sea, hace muchos años ya, te hablo igual, pues el 2008, 2009, cuando yo trabajaba por primera vez, la gente te llegaba y te decía, me voy a hacer una casa, estudiame todas las posibilidades. Quiero la biomasa, la geotermia, la aerotermia, ¿no? Como acabo de nombrar todas las renovables que pueda tener, porque y claro, de más a menos, la que más ahorro te iba a dar era la geotermia, luego iba la aerotermia. Y la biomasa es una renovable que yo no, o sea, quiero decir, no he recomendado nunca en esta zona, pero que igual sí que tiene sentido en zonas donde tú sí que vas a tener cerca el recurso. Pues estás en una zona que el pellet se va a generar cerca y el coste del pellet, pero al final como sistema eficiente estás quemando, vale, estás quemando un recurso renovable, tiene un mantenimiento, una limpieza, de los quemadores, de que no tiene una bomba de calor. Ahora, las bombas de calor, el principal problema actual es que falta mano de obra para todas las máquinas que se van a tener que instalar. Y estamos hablando que también la geotermia estamos hablando solo para vivienda unifamiliar y nunca, evidentemente, para edificio colectivo. Bueno, sí, en muchos países, en algunos países, yo creo que de hecho además ahí en Asturias hay una calefacción por distrito. Es que también lo que volvemos, o sea, el concepto del colectivo. Yo puedo coger una sonda y hacer una distribución a un barrio, no solo a una casa. Lo que Ujú. pasa que, claro, tiene que ser una zona de terreno. Yo creo que ahí en Asturias hay una calefacción por distrito con calor de agua de pozo. Curioso, la verdad que desconocemos este tipo de cosas. Y después, por último, nos quedaría ya para completar, ¿no? Hemos hablado de suelos radiantes, hemos hablado de las aerotermias, en este caso, bueno, de recuperadores de calor para el tema de las ventilaciones y demás. Pero por último nos quedan las unidades fotovoltaicas. Mis favoritas. Las unidades fotovoltaicas, al final, tenemos una concepción errónea, la mayoría de los usuarios, que es, bueno, poniendo unidad fotovoltaica voy a estar aislado en la red. Y te das cuenta que si quieres estar aislado en la red, tienes que tener no solo unidad fotovoltaica, tienes que tener baterías y tienes que tener unos conversores, digamos, propicios para ello, porque al final la mayoría de las instalaciones pues dependemos de la red. Cuéntanos un poco también en este mundo, qué es Pues lo que mira, nos yo recomiendas.
He dicho que es la favorita porque yo cuando terminé la carrera lo primero que hice es estudiar energía solar. Me dijeron, estudia esto, que si estudias esto no te va a faltar trabajo y así fue. Lo que pasa es que me di cuenta que la energía solar por sí sola no resuelve todos los problemas que tenemos, ¿no? Y lo que siempre te preguntaba la gente, yo lo quiero poner en mi casa y tú decías, no, no puedes porque es caro, porque no está permitido. Vale. Ahora que ya se puede, la gente lo que quiere es seguir siendo independiente, porque al final es que hay una sensación ahí eh, como que la red, ¿no? Y las compañías eléctricas nos generan ahí cierto rechazo y fruto del apagón, muchas personas con instalación, como tú bien dices, se han dado cuenta de que aunque tengan baterías, si el sistema no está bien configurado, pues eso no va a funcionar. Entonces, Pero, por ejemplo, respecto al tema de las placas solares, para que la gente lo entienda, tú generas energía por el día, consumes energía por el día o por la noche, con lo cual, de alguna manera, tienes una carencia en las horas donde no hay sol, ¿no? claro. Si tú, de alguna manera, generas mucho, hay un excedente que tú no vas a consumir y tienes dos opciones, o una batería virtual o una compensación de energía. ¿Qué es lo que más interesa? A ver, lo que más interesaría sería que las baterías físicas bajaran el precio y que tú pudieras hacer esa gestión. Lo de la batería ¿Cuánto puede virtual, costar una batería para una vivienda? una batería pequeñita de 5 kilos, o sea, una casa viene a necesitar de media al día, vamos a suponer, una casa que necesita 3.000 kilovatios hora al año, de media necesitaría 10, ¿no? 10 kilovatios hora al día. Una batería de 5 kilovatios hora está del orden de 3.000 euros. Si tú quisieras una batería de 10, que es para lo que tú necesitas todo el día, estaríamos hablando de una batería de pues unos 6.000 euros. Baterías europeas, con todas las medidas de seguridad, o sea, porque claro, luego está el tema de qué tipo de batería compramos, ¿no? Pero Claro, pero para marcar un precio así de referencia, 5 kilovatios hora, pues 2.000 3.000 euros. vale, y esto de las baterías, al final la gente puede tener miedo, porque decir, oye, caray, acabas de comentar baterías europeas, ya un poco marcando el detalle, porque sí que hay casos, ¿no? De vehículos o de otro tipo de baterías que arden y ese incendio es imposible de pagar, ¿no? Entonces, eh, respecto al tema de los seguros, puede empezar a haber ya susceptibilidades de que la gente no, las compañías de seguros no os aseguren viviendas porque haya baterías en viviendas. Esto Hombre, puede y ser. claro, y hay seguros que incluso no aseguran naves porque las empresas tienen fotovoltaica arriba y es propicio un incendio. Las aseguradoras es otro tema aparte. Yo ahora cuando nombras esto se me ha venido a la cabeza y hay un nombre que se llama Frank Comino y tampoco me pagan, ¿eh? Pero es que se me ha venido a la cabeza, este hombre demostró hace muchos años en Girona un edificio de viviendas aislado de la red, con baterías. Y ahora, bueno, es el CEO de esta empresa y yo siempre que me viene a la cabeza las baterías me acuerdo de Fran, porque es una persona que defiende muchísimo mejor que yo lo que es todas las normas UNE, que tiene que tener una batería para estar fabricada, para que, o sea, ellos en todas sus baterías, en todas las unidades que tiene, y tiene muchas en toda Europa, ninguna se ha quemado. Entonces, claro, una batería fabricada bajo los estándares europeos y con medidas de seguridad, con todas las medidas UNE que tiene que cumplir, no tendría que tener problemas, ¿vale? Y luego está el tema de dónde están los datos de esas baterías. Porque esas baterías es como yo el otro día los coches, ¿no? El Tesla ahora y esto que tú tienes aquí en la aplicación, ese coche solo se mueve, ¿no? Con la pantallita. ¿Dónde está alojada la información que está de ese coche? Porque tiene que estar en algún centro de datos. Esa norma no ha salido todavía, pero muchos países ya están exigiendo que los datos estén aquí, porque el principal problema que tenemos ahora mismo es con los datos. O sea, las baterías no son solo una caja tonta donde yo meto y saco energía. El objetivo de las baterías a futuro es que tú tienes la tuya, pero yo tengo la mía y yo te quiero compartir a ti la mía. O sea, como cuando ahora coges el móvil y te pillas un taxi y no nos lo imaginábamos ninguno o o sea, esto va a ocurrir con la energía que yo pueda compartir contigo, pero claro, la batería tiene que estar preparada para eso. Entonces yo siempre digo,
Es que claro, no es lo mismo una caja tonta para meter y sacar energía que un sistema de gestión. Por lo que Y me estás, ahí, por lo que estás comentando, tú de momento esperarías un poquito a, a instalar baterías en casa, porque si todavía estas normas están todavía incipientes, no, no, no. quizás Yo si mi economía me lo permitiera, yo tenía esa que te acabo de nombrar en mi casa ya mismo. O sea, eso es segurísima. Yo no estoy dejando de poner una batería por una cuestión de seguridad. Porque está preparado. Otro tema es qué es todo lo demás que hay en el mercado. O sea, las baterías no están despegando porque no han bajado el precio, en mi humilde opinión, las que son buenas. Aún así, sistemas aislados se hacen. Y además por necesidad. Imagínate que mañana te coges un terreno rústico, que eso ocurre, y te dice la distribuidora que te cobra 65.000 euros por hacerte el enganche. ¿A que oye, te haces una instalación solar aislada? por supuesto, y yo creo que cada vez esto lo veremos más. No sé si es realidad o bulo. Se suele decir que cuando te vas a hacer una casa, eh, no puedes hacerte una casa aislada en una zona urbana. Por lo que estás comentando, en Girona lo han hecho, que no tiene, digamos que no hay obligación, digamos, de conectarte a la red en una zona donde realmente exista. No, no hay obligación, pero si me preguntas a mí, y yo te digo que te conectes, porque al final una instalación aislada va a tener que tener siempre un respaldo. Y ese Ujú. respaldo le vas a hacer con un generador de gasoil, con una pila de hidrógeno, si bajan el precio, eso se hace. Pero mi respaldo, ¿qué más fiabilidad que la red? Entonces, yo no le recomiendo a nadie que se desconecte de la red cuando tiene el punto de enganche ahí. No, lo digo porque las cometidas eléctricas sabemos el coste, ¿no? Cuando el punto de conexión está Claro, cerca, sí, claro, pues si claro, tienes el punto cuando te de dicen eso, conexión punto de enganche sesenta y a cinco 100 mil tú dices, metros o a 120 metros, pues hombre, esa es una obra civil importante, que al claro, final ese coste de acometida, pues lo que tú dices, pues te la repercuten con un precio a veces exorbitado, ¿no? sí, Entonces, sí. y por último, ¿qué diferencia hay entre placas solares y unidades fotovoltaicas? Es que tú lo llamas unidades fotovoltaicas, ¿qué es para ti una unidad fotovoltaica? No, pregunto, por desconocimiento. Muchas Placas, veces, a mí no me gusta. Si me escucha mucha gente del sector decir placas, sería como pegar una patada al diccionario, porque en realidad o son o módulos o paneles, pero en realidad en Google todo el mundo busca placas fotovoltaicas, pero no son placas. Para mí, yo cuando me oigo decir eso, no me... antiguamente había unas placas que se ponían en los promotores, antiguamente al principio en cubierta, para calefactar un 20, un 30% de agua caliente sanitaria, Claro, es que así arrancó. pero no generaban energía. Entonces, yo creo que hay una confusión cuando describimos edificios. Este edificio es un edificio reciente que tiene placas solares. Y ahí se acaba, acaba la gente inmobiliario. No Yo que he tiene estado muchos años dando difer- clase, era una cosa que solía hacer. Yo les ponía la foto igual de varios tejados y yo decía, ¿estas qué son? ¿Para agua o para electricidad? Y a la gente les cuesta mucho de distinguir. Las de agua son como un cristal continuo y las fotovoltaicas que generan electricidad tienen como pequeñas células antes, porque ahora son preciosas. Las hay negras con el borde negro. O sea, es que ahora está todo inventado. Las hay del mismo color de la teja para integrar, las hay para integrar en cristal. Es que todo va evolucionando. Las hay mixtas, o sea, hay paneles que tienen para generar agua caliente y electricidad. Imagínate un gimnasio, tiene muchísimo consumo de agua caliente y muchísimo consumo de electricidad, pero no puede poner las dos instalaciones porque no tiene espacio. Es que está todo inventado. y después, por último, al final lo que se genera, lo que hablamos, se puede compensar por parte de la comercializadora, que bueno, esta es otra. Los profanos no sabemos qué diferencia hay entre la red, la distribuidora y la comercializadora. Esta es otra buena, ¿no? La distribuidora y ¿qué diferencia hay entre una distribuidora y una comercializadora? La distribuidora es la responsable de las líneas y de los tendidos y de los contadores, es decir, es la que mide los consumos y le pasa las lecturas a la comercializadora, que es a la que tú le haces el pago. De hecho, cuando tú haces el pago a la comercializadora, una parte de tu factura, la comercializadora se la paga a la distribuidora. Y muchas personas no saben que pueden acceder a su contador ya hace mucho tiempo, pero es propiedad de la distribuidora.
Recomendación personal es que todo el mundo contrate con una compañía eléctrica comercializadora que tenga posibilidad para reclamarle físicamente allá lo que fuera. Bueno, Por- eso ya sabes, yo entiendo por qué lo dices, pero eso ya sabes que cada vez es más difícil Es tener difícil, esa pero atención presencial. como tengas una incidencia en alguien, vamos, una compañía que sea completamente online y tengas realmente un problema, a veces es difícil realmente resolverlo. Y esa parte es una parte que habría que aclarar, la parte de la comercializadora y la distribuidora. Pero hay compañías que te compensan lo que tú generas y hay otras compañías que te ofrecen la batería virtual. ¿Qué es eso de batería virtual? Pues la batería virtual es un concepto que se ha inventado, que es un concepto de marketing para, bueno, para saltarnos un poquito la norma. La norma española lo que te dice es, oiga, si usted tiene un excedente, su compañía tiene que llegar a un acuerdo con ella para que se lo compense, por eso se dice no se compra, sino se lo compense, porque normalmente es a un precio menor que a lo que tú lo compras, ¿no? Es decir, yo lo compro para mí a 12 céntimos, si se lo mando a la red, ella me lo compensa, por ejemplo, a 5. Esta campaña, bueno, este modelo de marketing, ¿no? que se utilizó con las baterías o los monederos virtuales es, pues todo lo que tú vayas mandando a ese precio, yo te lo voy guardando aquí como en un monedero, en una batería virtual. Hay compañías, de hecho, que lo llaman monedero virtual. Entonces, todos esos excedentes multiplicados por el precio que te dice que te lo van a dar, te lo van a guardando ahí y te lo descuentan en ocasiones del total de la factura, que eso la norma no lo permite. Por eso digo que es una medida de marketing, porque se lo han sacado a las compañías para, bueno, para captar a estos clientes de solar que han invertido y dicen, bueno, pues ¿dónde saco más rendimiento de mi instalación? Y han tenido ahí esa manera de captar clientes. Si las baterías, en el momento en el que las baterías físicas bajen de precio, pues este concepto de marketing de batería virtual o monedero virtual, pues va a desaparecer. Y va a ocurrir, ¿eh? De hecho, las grandes marcas de baterías españolas ya están unidas para pedirle al gobierno otro tipo de incentivos para los ciudadanos. Pues igual incentivos directos en desgravaciones fiscales. O sea, el modelo de subvenciones que hemos vivido ha fallado en todos los sectores. Y el de solar es uno de ellos. Bueno, lo que está claro es que hay que estar al tanto de todos estos cambios que hay, que van a venir, que tenemos que estar en manos de personas que saben, que no cabe duda que María, pues sabes de esto un montón. Y si alguien quiere contactar contigo en España, decir, oye, yo quiero tener mi asesora energética para todo tipo de obras y demás, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, pues tengo una página web con mi nombre y apellidos que se llama mariaperezbedia.com. Entonces ahí pueden conocerme. Yo tengo el foco puesto en ayudar a rehabilitar todas estas viviendas que tenemos que llegar a 2050. Entonces, todo lo que pueda sumar mi granito de arena a esas personas que, bueno, dices, oye, es que no sé por dónde empezar, ¿no? O tengo varios presupuestos encima de la mesa y no sé qué tengo que hacer. Pues mi labor un poquito es eso, acompañar para ir teniendo un poquito de luz, porque si no, fíjate, Luz y nunca mejor dicho. sí. Muy bien, Yo siempre María. digo que mi deseo es poner, o sea, que las personas se empoderen, ¿no? Es decir, que no sea yo quien tenga que tomar las decisiones, que yo ponga la información para que tú puedas decidir por ti mismo y eso tiene para mí un valor incalculable, que vayamos siendo cada vez más libres, o sea, ese es mi deseo. Muy bien, pues a todos aquellos que estén valorando comprarse una casa que después haya que reformar, no solo tienen que considerar lo que es la propia obra, la reforma, sino que la reforma, entre otras cosas, va a estar condicionada por sistemas de calefacción eficientes y María Pérez nos va a poder ayudar allá donde estemos. María, muchísimas gracias. Un placer, César, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta el próximo Comaster, amigos. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.